Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por sumarse. Veo que, bueno, por suerte somos muchos. Quiero darles las bienvenidas a este seminario organizado por el Banco Vice sobre herramientas financieras para pymes, denominado ¿Cuándo, cómo y por qué financiarnos? Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Melina López, soy la gerenta comercial de leasing del banco. Y en esta oportunidad voy a estar actuando como moderadora de este encuentro que va a liderar mi compañero Raúl Molina. Les voy a presentar a Raúl. Él es team leader de la región oeste del banco, que tiene sus oficinas en la ciudad de Mendoza. Es licenciado en Economía, contador público nacional y magíster en Administración de Negocios en la Universidad Nacional de Cuyo. Además, él es profesor titular de Finanzas Públicas en la Facultad de Ciencias Económicas, también de la misma universidad, y profesor internacional de formulación y evaluación de proyectos en la Alta Dirección de Escuela de Negocios. Bueno, antes de darle la palabra a Raúl, les cuento cuál es el objetivo de este evento que hoy estamos celebrando. Es acercarnos a las pymes, que son nuestros principales clientes, transmitirles herramientas y conceptos que les sean útiles para su negocio. Queremos que sea un encuentro que los enriquezca desde lo práctico a la hora de tomar la decisión de gestionar un crédito. Con esta finalidad, Raúl les va a estar exponiendo sobre financiamiento a las empresas en el país, las dificultades en el acceso al crédito que enfrentan las pymes, estrategias para poder concretarlo, y los distintos tipos de líneas que existen hoy de proyectos de inversión, comercio exterior y capital de trabajo. Durante el evento van a poder dejarnos sus consultas y comentarios en la sección de preguntas y respuestas de la plataforma, y al terminar vamos a disponer de unos minutitos para poder contestarlas. Estimamos que la duración de la charla tendrá 1 hora aproximadamente. Les quiero volver a agradecer a todos por poder participar. Y bueno, ahora los voy a dejar con mi compañero Raúl. Hola Raúl, ¿está todo bien? Hola Melina, muchas gracias por la presentación. Le damos la bienvenida a todas las empresas que han aceptado nuestra convocatoria de escuchar esta charla de financiamiento, esta charla de herramientas que son sobre todo elementos para serles útiles, para que el Vice no solo dé créditos, sino que el Vice sirva como un banco de desarrollo que apoya a las empresas para que encuentren las herramientas que más se adapten a sus necesidades. Mi función en este momento es como un comercial de un banco que ha recorrido la empresa con el empresario, su equipo, hemos visto la función de producción, hemos visto los stocks de materias primas, de productos terminados, y nos sentamos a escuchar sus problemas, sus necesidades, sus inquietudes, para encontrar la herramienta que más se adapte a sus necesidades. O sea, que siéntanme como un comercial que está sentado frente a las inquietudes de una empresa. En ese sentido, vamos a hablar de los diferentes abanicos de posibilidades que tenemos, ya sea créditos de largo plazo, créditos para inversión, las distintas alternativas para capital de trabajo y los créditos al comercio exterior. ¿Por qué vamos a arrancar? Vamos a arrancar por el largo plazo, o sea, vamos a arrancar por el financiamiento del proyecto de inversión. El proyecto de inversión va a nacer como el problema económico fundamental. ¿Qué significa esto? Significa que los recursos son escasos y las necesidades son múltiples y renovables. ¿Qué quiere decir? Que la empresa tiene que utilizar de la mejor manera sus recursos. Siempre se dice que el proyecto nace de una oportunidad o de un problema. ¿Por qué se dice que un proyecto nace de una oportunidad? Bueno, para encontrar un nicho de mercado, una nueva tecnología, o la posibilidad de usar canales de distribución para nuevos productos. O a veces también nace un problema el proyecto. ¿Por qué? Porque los consumos de electricidad o gas están haciendo muy alto el costo de la función de producción, porque la competencia sacó un nuevo producto, o porque tenemos una intimación municipal que nos van a clausurar por un tema ambiental.
Sea cual sea el origen del proyecto, el proyecto va a mostrar su rentabilidad a través de dos canales, o subir los ingresos o bajar los costos. ¿Qué es lo que va a suceder entonces? Va a haber que armar un flujo en el cual los protagonistas van a ser la inversión, los ingresos y los costos. Ese análisis va a transformar a que luego yo pueda, a través de algún indicador de rentabilidad, pensar si ese proyecto es rentable, si le va a generar valor a la empresa, si va a hacer que la empresa sea más rica si hace el proyecto que si no lo hace. Siempre decimos que la viabilidad económica, la rentabilidad económica es una condición necesaria, pero no suficiente para hacer el proyecto. Para que el proyecto sea viable tiene que tener el respaldo financiero, van de la mano la rentabilidad económica y la posibilidad financiera. El proyecto tiene que tener la posibilidad concreta de encontrar el dinero que necesita, ya sea en el momento cero o posteriormente. Entonces, el proyecto se va a empezar a desarrollar. Ahora siempre digo que armar un proyecto no es sentarse frente a una PC, abrir un Excel y poner cantidad por precio, lo que voy a vender de aquí a 10 años. No es tan sencillo. Hay una serie de factores, de viabilidades que influyen en el desarrollo del proyecto. O sea, el empresario que se ponga a armar un proyecto lo va a tener que hacer con la seriedad suficiente para analizar todos los elementos que lo circundan. Por ejemplo, viabilidad comercial. Viabilidad comercial no solo significa que lo que yo vendo, alguien lo va a comprar, que la señora que pase por la góndola o el señor que quiera comprar un producto en la góndola lo va a elegir. No, la viabilidad comercial va a implicar no solamente la competencia que yo tengo actualmente con otras empresas, sino la potencial ingreso de otros competidores, jugadores al mercado, también de los potenciales compradores de los insumos que yo vendo, los que venden bienes sustitutos, la cadena de distribución. O sea, hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta al momento de desarrollar el proyecto. También hay que tener en cuenta aspectos técnicos, o sea, si puedo desarrollar bien la función de producción, el proceso, el tamaño, la localización del proyecto. Aspectos organizacionales, como por ejemplo la capacidad que tengo para gerenciar, la estructura necesaria para llevarlo adelante, y ni que hablar de los aspectos legales, que no haya un impedimento legal, por ejemplo, para instalarme en el lugar donde quiero colocar la fábrica y la municipalidad no me lo va a permitir. También voy a tener que tener en cuenta aspectos como qué tipo societario voy a tomar o qué impuestos voy a tener que tener en cuenta, etcétera. Entonces, ahí van a ser el proyecto. Mientras más información tengo, mejor desarrollado va a estar el proyecto. El proyecto tiene un ciclo de vida. El proyecto, a medida que le agrego información, va a ir pasando de etapas: perfil, prefactibilidad, factibilidad. ¿Qué significa factibilidad? Analicé el mercado, analicé los costos, los presupuestos, tengo presupuestos de la obra civil, tengo presupuesto de los insumos, etcétera. O sea, ¿qué quiero decir? Yo no me imagino a alguien llegando a un banco a que le financien una idea. La gente llega al banco a que le financien un proyecto en estado de factibilidad, donde ya analizó todos estos elementos. Otra cosa que yo les decía, que el empresario se sienta a hacer su flujo financiero en un Excel, va a tener que mirar a su entorno, va a tener que mirar qué lo rodea. Hay una frase interesante que dice que es muy difícil ser competitivo en un ambiente no competitivo. ¿Qué significa esto? Que voy a tener que mirar la infraestructura, la tecnología, la política ambiental, la logística empresarial, la innovación. Es como si yo quisiera usar un ejemplo grosero, no de nuestro país, pero un ejemplo de esto sería: yo no me voy a poner a fabricar productos para exportar 100% si desde mi empresa no hay rutas para llegar al puerto. O sea que el entorno va a influir en el proyecto. Seguramente, muy posiblemente, muchos de los que estén escuchando pueden llegar a decir: qué bonito hacer un proyecto, escribirlo en el Excel, sacar indicadores de rentabilidad, pero en realidad van a pasar muchas cosas en el entorno, en el proyecto, en el país, en la empresa. Obviamente que el riesgo y la incertidumbre siempre van a estar presentes en el proyecto. Nosotros sabemos que riesgo se relaciona con eventos del pasado, o sea que yo puedo sacar alguna probabilidad de ocurrencia.
En cambio, la incertidumbre es un shock que me sorprende y de repente hay un cambio de gusto y por lo tanto lo que produje ya no tiene mercado. El riesgo se mitiga un poco más porque posiblemente encuentre compañías de seguro que me cubran, pero no lo voy a lograr con la incertidumbre. Entonces, ¿qué es lo que le diría yo a los inversores? Le diría que analicen la mayor cantidad de información posible. No les puedo mentir, el riesgo y la incertidumbre van a estar siempre presentes. O sea, no puedo evadirlos. Hay una norma que dice, cuando yo hago un proyecto en una computadora, hay una sola cosa de la que estoy seguro. De lo demás es todo riesgo. ¿De qué cosa estoy seguro? De que cuando ejecute el proyecto no se va a ejecutar como lo dibujé. Solo de eso estoy seguro. Pero si yo junté información, sensibilicé variables, hice escenarios pesimistas a ver qué pasaba si se me caía el precio, si se me caía la cantidad, si se cerraban algunas importaciones, exportaciones, o sea, tengo que sensibilizarlo y desafortunadamente va a estar siempre presente. No los quiero aburrir con el tema de la evaluación de proyectos, simplemente les digo que una vez que el proyecto está definido, viene la estructuración del financiamiento, o sea, ¿cómo lo voy a financiar al proyecto? Entonces podríamos resumir la estructura de financiamiento en dos protagonistas, capital propio y capital de terceros. Lo importante que hay que tener en cuenta de que sea el capital propio o de terceros, lo tengo que remunerar. Hacer el proyecto no significa enterrar insumos, recursos e inversiones. Lo tengo que remunerar porque yo tengo un costo de oportunidad. O sea que si yo hago el proyecto con fondos propios, estoy perdiendo de un uso alternativo de ese dinero, como por ejemplo, por lo menos, un plazo fijo. Entonces el proyecto me tiene que dar por sobre el plazo fijo, ¿no es cierto? Si no, no estoy remunerando la inversión. Ahora, si el capital es de terceros, por ejemplo, de un banco, muy bien, les voy a tener que pagar la tasa que el banco me cobra. No quiero dejar pasar ahora de comentarles lo que en evaluación de proyectos le llamamos el escudo fiscal. El escudo fiscal significa que cuando un banco me financia el proyecto, yo tengo que tener en cuenta que si me cobra una tasa y la empresa está en un momento que está pagando impuesto a las ganancias, la verdadera tasa de costo que va a tener la empresa va a disminuir en la alícuota del impuesto. ¿Por qué? Porque el sistema argentino de impuesto a las ganancias me permite deducir de la liquidación de impuestos los intereses del capital de terceros. Eso significa que si bien pago, por ejemplo, el 24%, a ese 24% en los hechos se va a disminuir un 30% si soy una sociedad, porque lo estoy pudiendo deducir del impuesto a las ganancias. Correcto, entonces. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Llegamos al crédito. El crédito de largo plazo, o sea, el financiamiento que yo necesito para un crédito de infraestructura, obra civil, equipamiento. Entonces, para que les sea útil esta charla, yo les diría, muy bien, ustedes llegaron al banco pidiendo financiamiento, ¿qué les vamos a mirar? ¿Qué conversación vamos a tener? Lo primero que vamos a mirar es, por ejemplo, el aporte propio. El banco, por ejemplo, financia un porcentaje del proyecto, por ejemplo, financia el 80%. Bueno, a ver, usted tiene el 20% restante. Le vamos a mirar el flujo también. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a simular a la empresa con el proyecto, o el proyecto si es una startup, a ver si las cuotas de amortización de capital y de interés hacen que no se quede en rojo el flujo. Acá hay a veces una paradoja con los evaluadores de proyecto y el banco. ¿Por qué? Porque la empresa se presenta con su pasado a pedir un crédito para el futuro. ¿Qué significa? Hay que mirar ambas cosas. Hay que mirar el futuro, que es el proyecto, y el pasado que queda reflejado desafortunadamente a veces en las hojas de balance. Ahí es donde está el desafío de encontrar de dónde se va logrando las posibilidades de aporte propio. ¿Qué le podemos llegar a decir a una empresa, para ser sincero? Mira, el proyecto es muy bueno, pero el proyecto te queda grande, digamos, no tenés espalda financiera para llevarlo adelante. Entonces acá viene la vieja discusión del proyecto divisible y no divisible.
Si el proyecto es divisible, el problema no es tan grave. Si, por ejemplo, en vez de implantar 30 hectáreas de vid, implanta 15, bueno, vayamos por eso y más adelante vemos. Ahora, si el proyecto es indivisible, habrá que agudizar la imaginación para que pueda llevarse adelante. A veces las empresas tienen aportes de socios, codeudores, otras empresas que son del grupo o no del grupo, que aparecen allí financiando el proyecto, ayudando a financiar el aporte propio del proyecto y a sostener el flujo. Es importante también tener en cuenta la madurez del proyecto, o sea, cómo madura el proyecto. Para ser exagerado, yo les diría que un proyecto de Nogales va a madurar mucho más lentamente que un proyecto de incorporación de una maquinaria a la empresa. La maquinaria capaz que a los 2 meses está en funcionamiento y los Nogales necesitan años para entrar en producción. Bueno, el crédito tiene que ser sincero, el crédito tiene que ir de acuerdo a las necesidades financieras de la empresa. Lo que no nos podemos olvidar es de los aspectos ambientales. Ya la banca en general, no solo la banca pública, va a estar muy atento de los aspectos ambientales, o sea, los requerimientos municipales. A veces lo ideal es incluir en el proyecto las inversiones para solucionar estos temas, pero no podemos dejar pasar en un proyecto de inversión y sobre todo con tasas subsidiadas el tema ambiental. ¿Cuándo me presento al banco? Me presento al banco de aquí al futuro, o sea, al proyecto lo vengo a financiar para hacerlo hacia el futuro. No puedo presentarme a financiar un proyecto que ya hice. A veces los bancos, sobre todo, por ejemplo, nuestro banco tiene una mirada de decir, bueno, un porcentaje para atrás, un 30% para atrás, 3, 4 meses para atrás, pero no, el proyecto es hacia el futuro. Y por supuesto, las garantías de los proyectos van a estar siempre asociadas al tema de largo plazo. Eso ya lo hablamos. Otra herramienta fundamental el crédito a largo plazo es el leasing. ¿Por qué es importante el leasing? Bueno, el leasing es una herramienta para los créditos, sobre todo de bienes de capital, que lo financia hasta un 100%. ¿Cómo funciona el leasing? Bueno, en este instrumento financiero, el banco se va a transformar en un dador. ¿De quién? Del bien que lo adquiere y se lo transfiere a la empresa que va a ser la tomadora para su uso y goce contra el pago de un canon, confiriéndole además la opción de comprarlo por un precio determinado al final del contrato. En este sentido, ¿qué tipo de bien entraría en leasing? Bueno, camiones, semirremolques, máquina vial, máquina agropecuaria, pick-ups, ómnibus, luces LED, paneles solares, molinos, etcétera, dentro del mercado agropecuario, agroindustrial, comercio, servicio, etcétera, destinado a todo tamaño de empresa, pequeña y grande. Y acá tiene una gran ventaja, que es que el tomador, o sea, quien se presenta al banco, o sea, la empresa, la pyme, viene con la tranquilidad que ha elegido el bien y ha elegido el proveedor. El banco simplemente actúa en esta instancia financiera. El leasing tiene algunas ventajas impositivas, como por ejemplo el IVA, que al momento de la compra del bien no se paga el 100% del IVA, sino que se paga con cada una de las cuotas canon. ¿Qué quiere decir? Que si a veces la empresa ha acumulado mucho crédito fiscal, que no lo puede aparear con débito fiscal, ahí lo va a diferir en el tiempo. Y también que puede deducir el 100% del canon de impuesto a las ganancias. Esto significa que si el contrato tuviera menos de 5 años, comparable con la amortización, tal vez pueda deducirlo más rápidamente de la base imponible de impuesto a las ganancias. Muy bien. Vamos a pasar entonces a los créditos de corto plazo, al capital de trabajo. Me vengo apurando para no defraudar a Melina, que prometió 1 hora. Los créditos de capital de trabajo obviamente surgen del desfasaje entre ingresos y egresos líquidos. O sea que es el dinero necesario para financiar la operación de la empresa durante el ciclo productivo. O sea, el capital de trabajo es una inyección de recursos para afrontar los primeros egresos operativos hasta que se produzcan los ingresos que los cubran. A veces la forma más sencilla que tengo yo de explicar el capital de trabajo es una empresa de servicios médicos. Por ejemplo, la empresa ha evaluado perfectamente su edificio, su ambulancia, sus enfermeras, sus médicos, etcétera,
Pero, ¿qué es lo que va a suceder el primer mes, al final del primer mes? Va a haber pagado los sueldos de secretarias y enfermeras, va a haber pagado el alcohol y las jeringas. ¿Y qué va a recibir de las obras sociales? Órdenes. Esas órdenes las va a cobrar a las 2, 3, 4 meses. ¿Qué va a pasar al final del segundo mes? Va a seguir teniendo pagos a empleados, insumos, y va a seguir recibiendo órdenes. ¿Se dan cuenta? O sea, ese desfasaje entre ingresos y egresos tiene que ser cubierto. Muchas empresas presentan proyectos muy bien evaluados de la inversión, pero no tan bien evaluados desde el punto de vista de la inyección en capital de trabajo. El capital de trabajo, no me voy a extender, puede ser calculado de diversas formas, el método contable, activo corriente menos pasivo corriente, o analizando la función de producción, cuántos días están los insumos en los galpones, los productos terminados, cuánto plazo le doy al cliente, etcétera. O también lo que se llama el método del déficit acumulado, o sea, hacer un Excel semanal de ingresos y egresos. Es un problema grave a veces, sobre todo para el startup. Una empresa nueva, ¿qué es lo que le sucede? Tiene que hacer mercado, necesita clientes. Entonces, para hacerse conocer, da plazos. Los proveedores no lo conocen, no le dan plazo, tiene que pagar contado. Y por otro lado, no está tan experto en el stock óptimo de insumos y bienes de capital. Eso significa claramente que va a necesitar capital de trabajo. Bueno, hay líneas para capital de trabajo, líneas de crédito para capital de trabajo, 18, 36 meses, y las garantías asociadas a esto, por lo general, son hasta un año fianzas personales o SGR, etc. Una segunda herramienta que tenemos para el corto plazo es el factoring tradicional. Bueno, para hablar de factoring, tal vez de una forma más gráfica, yo identificaría lo siguiente. Primero, una empresa que tiene un importante flujo de ventas, que está trabajando en una importante función de producción, y además, supongamos, un grupo de proveedores que le entregan los insumos o bienes y servicios a esta empresa. Entonces, en esa relación, ¿qué es lo que le va a entregar los proveedores a la empresa? Facturas, o la empresa le va a entregar a ellos certificados de obra, cheques de pago diferido. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero transmitir? ¿Quién es el cliente del banco? El cliente del banco es el proveedor que va a tener estos instrumentos, pero instrumentos que se van a cobrar en 2, 3, 4 meses. Pero la empresa necesita liquidez inmediata. Entonces se presenta al banco con estos instrumentos y a las 24 horas tiene el dinero, obviamente, con una tasa de descuento. Esto significa que se llama sin recurso para la empresa grande, pero con recurso para el proveedor. Con recurso para el proveedor porque el banco lo va a evaluar, le va a dar un margen para trabajar. ¿Y por qué decimos que es con recurso? Decimos que es con recurso porque si finalmente el banco no lo cobrara, sigue siendo responsable la empresa que entregó el instrumento. Esto da agilidad en los fondos y además mejora los índices financieros porque la empresa, en vez de tener cuentas por cobrar, va a tener caja. Una herramienta fundamental es la banca digital también. En la banca digital vamos a volver al esquema que les dije recién, o sea, una empresa y su cadena de proveedores. Pero ahora, esta empresa que tiene el flujo y tiene sus proveedores, que puede ser pequeña, mediana y grande, pero solo metodológicamente le llamamos empresa de primer orden, es la empresa que va a contactarse con el banco. Ahora, en este caso, nosotros, los bancos, vamos a calificar a la empresa de primer orden y le vamos a dar un margen a esa empresa de primer orden para trabajar con banca digital. ¿Y qué es lo que nos va a acompañar en su esquema con el banco? Sus proveedores. ¿Pero qué proveedores nos va a acompañar? Los estratégicos, los recurrentes, los continuos, aquellos que son difícilmente reemplazables, los que con su ausencia se podría cortar la cadena de producción. Entonces, por eso decimos que es una herramienta que favorece la cadena de pago y la relación comercial. Acá sí es cuando decimos que es sin recurso,
para el proveedor. ¿Por qué? Porque el proveedor va a cobrar su cheque o factura, va a quedar con los fondos, independientemente de lo que pase después, porque quien queda atado al banco, quien queda en la relación del pasivo lo va a tener con el banco, es la empresa de primer orden. Entonces, fíjense la diferencia según lo que ustedes necesiten, si es factoring tradicional o factoring digital. La operatoria digital es 100%, tiene 100% de liquidez inmediata, se entrega firma digital, al menos nosotros y muchos bancos entregamos firma digital gratuita, y hay dos herramientas fundamentales, el e-check y el factoring. En e-check, bueno, es un cheque emitido por los medios electrónicos, pero que cumple todos los requisitos de la ley de cheques, se emiten desde un home banking, el proveedor en su home banking lo va a derivar al banco y el banco le va a depositar en 24 horas. El factoring electrónico es una metodología similar, la diferencia es que en vez de cheques son facturas y no es por home banking, sino que hay una plataforma especial. Por último, ya agotando el tiempo, les voy a hablar de las herramientas de comercio exterior, como por ejemplo las herramientas que apoyan las exportaciones. La más tradicional, la más conocida por todos los exportadores, es la prefinanciación de exportaciones, o sea, la empresa se acerca al banco, el banco analiza a la empresa, su riesgo performance, le da un margen, y la empresa puede operar en el marco de ese margen, pero el financiamiento está dado sobre todo para que la empresa tenga los fondos para producir y embarcar los bienes o servicios que está vendiendo al exterior. En tanto que en la financiación de exportaciones el concepto es un poco diferente, o sea, permitirle a la empresa darle plazo a sus clientes. ¿Por qué? Porque la financiación de exportaciones es luego de que el bien se exportó. Pero el mecanismo es igual, se acercan al banco, se otorga un margen, acá también va a estar presente el riesgo no de cobranza de las ventas al exterior. Una cosa interesante que ayuda mucho a la cadena de agronegocio es la financiación para exportadores indirectos, porque a veces hay productores que tienen toda su operatoria en dólares, venden y cobran en dólares, pero en realidad no son los exportadores, sino que entregan su producto a las traders o sus productos forman parte como insumo principal de bienes que son exportados. Entonces, si bien no exportan, tienen todas las características de poder ser calificados y otorgarles un margen y créditos de financiación para exportadores indirectos. Acá lo que es importante tener en cuenta que entre el productor y el exportador, o sea, por ejemplo, la trader, existe un contrato forward que va a garantizar la entrega del producto y en todo caso la cobranza de ese contrato puede ser cedida al banco. Por último, en este marco de herramientas de comercio exterior, les voy a comentar el forfaiting de compra sin recurso. ¿Qué significa esto? Hay productores argentinos de bienes de alto valor agregado, sobre todo, por ejemplo, de bienes de uso, de equipos, que los quieren, que tienen la calidad necesaria para ser vendidos en el exterior. Pero el comprador del exterior, posiblemente, considere que el equipo es perfecto para comprarlo, pero no tiene financiamiento, entonces opta por el de otro proveedor de su país u otro país que le ofrece financiamiento. El forfaiting le da la posibilidad de que el comprador y el vendedor pacten condiciones de venta y una vez pactado esto, el importador abre una carta de crédito en el banco de su país. Entonces, el exportador viene al banco, ofrece esa carta de crédito y entonces, si es aceptada, primeramente, por supuesto, revisada y aceptada, va a cobrar sin recurso, como decimos. O sea, pase lo que pase en el futuro, quedó fuera de la operación. Y lo que va a pasar a partir de ahí es que el banco va a tomar, va a trabajar la cobranza con el banco del exterior. Me estoy quedando sin tiempo, pero bueno, hay otras herramientas como herramientas de comercio, de exportaciones, cartas de crédito, financiación de importaciones, garantía de cartas de crédito, pero bueno, como les decía, tenemos nuestros especialistas en el banco que los pueden asesorar. Les dijimos desde un principio que esta capacitación
es de la banca en general, no es una capacitación del vice. Sin embargo, por si hay consultas, les quiero decir que todos los productos que yo les he mencionado y otros están en el vice y los pueden encontrar en nuestra página, y donde van a poder ver tasas, comisiones, condiciones, plazos, etcétera, para que los puedan analizar. Ya les voy a mostrar hacia el final quiénes son los contactos que tenemos en cada provincia, para que los que estén escuchando en distintos puntos del país puedan contactarse con nosotros. Si bien les dije que no les iba a hablar del vice, no quiero dejar la oportunidad, porque hay muchas consultas, para hablarle rápidamente de los dos subsidios de tasa que nos ha dado el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, que es el FONDEP, para la inversión y para la prefinanciación de exportaciones. En el caso de la inversión productiva, es importante que tenemos un subsidio de 12 puntos que se asienta sobre nuestra línea de crédito actual de inversiones y, por lo tanto, deja las siguientes características. Es hasta 2 años de gracia de amortización de capital, hasta 7 totales, o sea, 2 más 5, 7 años, hasta 75 millones, y la tasa sería, los 2 primeros años fija el 24%, el tercer año sería BATLAR, bancos privados, menos 6 puntos, y a partir de ahí ya sin subsidio sería BATLAR, bancos privados, más 6 puntos. Es importante tener en cuenta, en este sentido, que esta línea está disponible, estamos recibiendo ya solicitudes, y es importante señalar que esta línea tiene un cupo de un 20% del total, o sea, 400 millones, destinados a mujeres que lideran. O sea que seguramente en la audiencia de esta charla de capacitación hay muchas mujeres. Tengan en cuenta que nosotros consideramos mujeres que lideran a empresas que tienen hasta un 50% del paquete accionario de la empresa, o solo el 25, hasta el 25, pero tienen mujeres en el management de la empresa. Esto es importante porque tienen su cupo reservado. Nosotros solemos decir que nos hace un favor a nosotros una empresa liderada por mujeres que tome un crédito, porque lo beneficia al banco. Está demostrado mundialmente que las mujeres, al tomar créditos, tienen un menor índice de morosidad, son más prolijas en la ejecución de los proyectos y generan una fidelidad con el banco que las acompaña a través de toda la vida útil de la empresa. O sea, que invitamos a todas las empresas lideradas por mujeres que se presenten en el banco. También tenemos un cupo para empresas vitivinícolas. Por último, también tenemos un subsidio del FONDEP para prefinanciación de exportaciones. En general, son subsidios que dejan a la tasa del banco un punto por abajo en exportadores frecuentes, o sea que para exportadores frecuentes hasta $300.000 tenemos créditos al 4,5% anual en dólares, en tanto que para no frecuentes o exportadores que lo hacen por primera vez, tenemos una tasa del 4%. Como les decía, el BICE es un banco federal, tiene oficinas en todo el interior del país. Cada región está centralizada en una provincia, pero atiende varias provincias. Por ejemplo, ahí tenemos región centro, que es Córdoba y San Luis. Dice Mendoza, región oeste, que es Mendoza, La Rioja, La Pampa y San Juan. Entonces ustedes van a poder encontrar a las personas de contacto, primero en el 0800, que se atiende en Capital, o en cualquiera de estas, direcciones de email del interior. Lo importante es que lleguen las empresas, tomar contacto con un oficial de negocio, y ahí entramos en este juego que acabamos de hacer, general para todos, entrar en un juego particular, empresa por empresa, que se sientan acompañadas con nosotros, que les podamos mostrar las herramientas y podamos llegar a buen puerto con el financiamiento. En este sentido de la capacitación, a veces me gusta decir que espero que no sean solo empresarios y empresarias las que están escuchando, sino que estén acompañados por sus contadores, sus financieros, sus administrativos, porque a veces el éxito del proyecto viene de la mano de que las personas que trabajan en juntar los papeles que pedimos, en la información, en revisar contratos y demás, tienen que estar involucradas tanto como lo estamos nosotros para llegar a un buen éxito con el proyecto.
Me he excedido 3 minutos, espero que Melina no me reta. No, está Muchísimas disculpado. gracias a todos. Voy a dejar de compartir, así volvemos a charlar con la presentación. He ido muy rápido, pero quería incluir todo. No, la verdad, Raúl, de mi parte acá como espectadora, porque también fui espectadora, súper claro y completo. La verdad, esperemos que haya sido de utilidad para todos los que están presentes, que son varios, y que sirva al momento, ¿no?, de evaluar la mejor alternativa, ¿no?, para financiarse y cuál es la mejor opción para cada empresa de acuerdo a las necesidades. Como prometimos, vamos a poner en el chat nuestros contactos para que las podamos ir contestando, y vamos a ir contestando las que son más generales, que les puede llegar a ayudar a otros también. Tenemos la primera, Raúl. Pregunta Esteban: ¿cuál es el plazo de financiamiento promedio que necesita un proyecto de inversión productiva? Bueno, como decíamos recién, va a depender mucho del tipo de proyecto. Hay proyectos, para exagerar, un proyecto forestal va a necesitar muchos años de gracia y muchos años para esperar que se pueda talar la madera. O, por ejemplo, un proyecto vitivinícola, recién el tercer año empieza la producción, pero va a estar en plena producción en el quinto año. Esa es la relación directa que tenemos que tener, ver el proyecto y su madurez. Por ejemplo, si la empresa quiere incorporar una nueva máquina, por ejemplo, se acerca la temporada de vendimia y quiere comprar una cosechadora automática y la compra en diciembre, bueno, en enero la va a estar usando y el banco, créditos subsidiados, no le va a dar más plazo del que necesite, porque nosotros necesitamos recuperar para prestárselo a otro que sí lo necesita. O sea, el plazo de crédito va a estar en relación con la madurez del proyecto. Y cada proyecto, cada industria es un mundo. Exacto. Por eso, depende del análisis de cada proyecto en particular, ¿no? Tenemos otra. Silvia pregunta: ¿una persona humana puede tomar un crédito a tasa subsidiada? Sí, una persona humana puede tomar un crédito a tasa subsidiada, pero en ese caso, la garantía va a tener que ser necesariamente una sociedad de garantía recíproca o un fondo provincial, etcétera, pero no un crédito directo con hipoteca o prenda, sino que a través de una SGR. Perfecto. O de FOGAR, etcétera. Bueno, yo sumo, en este caso, si se trata en el caso particular de leasing, ahora me pongo la camiseta de leasing, una persona humana puede tomar un leasing siempre y cuando tenga alguna actividad relacionada, ¿no? Comercial, industrial o lo que sea, con lo que se le va a pedir adicionalmente es un seguro de vida, en este caso como garantía, aparte de la garantía del bien. Y acá, por último, tenemos a Maximiliano, que pregunta: ¿las líneas publicadas en la web están vigentes? Sí, las líneas publicadas en la web están vigentes. De hecho, tenemos las líneas de inversión, estas con subsidio de tasa, que ya estamos recibiendo los proyectos. Una cosa interesante que solemos hacer es pedir primero, el oficial de negocio les va a pedir la información básica. ¿Para qué? Para que a través del mail podamos ver balance, proyecto, etcétera. O sea, para no perder tiempo, encuadrar el proyecto, y una vez que esté encuadrado el proyecto, luego va a venir información más formal, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, como dijimos, bueno, no queremos sacarles más tiempo, nos pasamos unos minutitos. Esperamos que les haya sido de interés y de utilidad todo lo que nos contó Raúl sobre las distintas líneas. Van a estar recibiendo una breve encuesta donde ahí nos va a servir de mucha ayuda saber qué les pareció este seminario, y para que nos den ideas si quieren, qué otro tipo de seminarios quieren que estemos realizando desde el banco, si queremos que nos desplayemos más sobre alguna línea puntual o cualquier temática que se les ocurra. Así que, bueno, les quiero agradecer nuevamente a todos por haber participado y nos vemos hasta la próxima.
Gracias, Raúl. Muchísimas gracias, Melina, y a todos.